Por favor, me dicen si es que ya pueden visualizar la pantalla por el chat. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy, que es la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto de COVID-19. ¿Por qué es importante esto? Existen diferentes lugares en los que nos podemos contagiar. En donde hay mayor contagio es dentro de la misma casa, es decir, una persona asintomática llega a su casa y contagia a los demás por la cercanía que hay. Otro, como ya saben bien ustedes, son los mercados, supermercados, en transporte público también muy importante, y también tenemos el ámbito del trabajo, en donde pueden haber brotes, y por eso es muy importante contener los posibles focos que vayamos a encontrar. Entonces, para ubicarnos un poco, vamos a recordar sobre el COVID-19, que es el COVID-19 es una enfermedad que está causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia del coronavirus, que causa diferentes enfermedades respiratorias que van desde un resfriado común hasta insuficiencias respiratorias graves, como lo causan el SARS y el MERS, que han sido epidemias ya pasadas, pero que no llegaron a extenderse tanto como esta enfermedad, ¿no? Ya saben de que el virus fue identificado por primera vez en Wuhan, China, en el diciembre del 2019, y que la OMS declaró la pandemia el 9 de marzo del 2020. Para ubicarnos también en el marco legal, hemos tenido diferentes normativas, algunas, y de verdad, muchos cambios en estas normativas. Las que están vigentes las voy a mencionar. Tenemos la Resolución Ministerial 123-2020 MINSA, que es el documento técnico de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú, que todavía está vigente y que se sigue utilizando. La 239, que eran los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores, ha sido derogada, así como sus modificatorias, que es la 265 y la 283, la que actualmente ha entrado en vigencia es la 448, que vamos a verla en un momento y que en realidad simplifica un poco más las cosas. Luego, otra normativa que tenemos que tener en cuenta es el Decreto Supremo 083 del MINSA, que, bueno, prorroga el estado de emergencia, aunque esto lo menciono porque ahí estaban mencionados o cambió los grupos de riesgo. Sin embargo, la 448 también recoge los mismos grupos de riesgo y lo vamos a ver más adelante. La resolución ministerial 099 del Ministerio de Trabajo, que es la declaración jurada, una declaración jurada que está relacionada a estos grupos de riesgo y que también vamos a ver más adelante. Entonces, la norma que nos va a guiar en esto y la que vamos a tener en cuenta esta noche es la 448-2020 MINSA. Entonces, el COVID-19 tiene una amplia presentación. La mayoría de gente, el 80% de las personas, van a ser personas que tengan una enfermedad leve o que sean asintomáticos. Entonces,
de este 80% más o menos, el grupo asintomáticos va entre 30 a 40%, que es bastante. Y he ahí el problema, porque al no presentar síntomas y pensar que estoy sano, puedo acercarme sin cuidados a las otras personas y contagiar. Por eso es muy importante que así no tengamos síntomas y aún hayamos tenido una prueba negativa, hay que mantener los principios de prevención. La enfermedad leve tiene las manifestaciones clínicas típicas, que son fiebre, tos seca, dolor de garganta, congestión nasal, estornudos, fatiga, dolor muscular, cansancio extremo, dolor de cabeza, pérdida del olfato también, pérdida del gusto. Y las menos típicas son náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Tenemos también hallazgos en imágenes que usualmente no se van a ver. Y bueno, no van a haber manifestaciones de neumonía porque como es leve no llega a afectar los pulmones. Si bien es atípico, los síntomas digestivos algunas veces se presenta así. No todas las personas van a tener todos estos síntomas. Hay personas que solamente desarrollan, por ejemplo, pérdida del olfato y el gusto. Y otras personas que solamente presentan dolor de garganta y un poquito de fiebre, lo que llamamos febrícula, que no llega a ser fiebre, entre 37,5 a 37,9 grados centígrados, ¿no? Tienen todo el malestar, fiebre, o sea, como si fuera un resfriado común. Una enfermedad moderada presenta ya síntomas de neumonía, que como son la fiebre, que usualmente es alta, más de 37,8 indica ahí, pero en realidad más de 38 grados, que es persistente y que no calma fácilmente con medicamentos comunes como el paracetamol. Y bueno, también tiene la tos seca. Aquí ya se empiezan a presentar o a observar algunas alteraciones en las pruebas de imágenes, ¿no? Algunas opacidades. Y al examen pues se pueden encontrar también hallazgos en los pulmones al ocultar como crepitantes y sibilantes. Cuando la enfermedad es severa, ya presenta síntomas de dificultad respiratoria, pero no cualquier dificultad respiratoria, sino una dificultad respiratoria ya un poco más fuerte que me impide incluso completar las palabras, me entrecorta al hablar. Tengo disminución del oxígeno en la sangre y ya involucra más del 50% del pulmón. Aquí también se agrega diarrea, vómitos y náuseas. Y encontramos también más alteraciones en las imágenes de los pulmones y estas personas continuamente están empeorando, ¿no? Generalmente la enfermedad dura aproximadamente 2 semanas, pero estas personas no se recuperan y cada vez están peor. Y las personas, las personas que ya tienen una enfermedad severa, crítica, son las personas que terminan en UCI, tienen una severa dificultad para respirar. Ya necesitan, tanto en la anterior, en la severa como en la crítica, necesitan ya de provisión de oxígeno. Ellos tienen dolor de pecho, dificultad para moverse, ¿no? Cada vez que se mueven o cada vez que hablan, comienza la dificultad respiratoria más fuerte, entonces no pueden realizar mucho movimiento. En las imágenes vamos a encontrar mayor cantidad de opacidades, usualmente bilaterales ya,
consolidaciones, nódulos en los pulmones. La característica típica la neumonía por COVID es una opacidad en vidrio esmerilado, así se le llama. Entonces, si se encuentra este hallazgo de opacidad en vidrio esmerilado en el pulmón, entonces en este contexto, en estos momentos, hay alta probabilidad que sea COVID. Estas personas continúan empeorando continuamente, tienen más complicaciones, tienen un síndrome de distrés respiratorio agudo o, falla respiratoria, tienen también un daño del miocardio, es decir, el corazón, tienen arritmias, tienen falla cardíaca, tienen daño renal también, daño del hígado, encefalopatía, coagulación intravascular diseminada, porque es por eso que se manejan también los anticoagulantes en esta etapa, shock séptico y disfunción orgánica múltiple. Entonces ya es un cuadro que necesariamente se tiene que manejar en UCI, que ya requiere un tratamiento más complejo. Pero como pueden ver, solamente es el 5% de personas. La mayoría no llega a esto. La gran mayoría tienen una enfermedad leve o asintomática. Les traigo aquí las características clínicas, las formas clínicas, cómo se presentan los casos en Perú, o cómo se han estado viendo los casos en Perú. Esta data es del 29 de junio, es la última que encontré. Aquí vamos a ver que el 65.9%, es decir, la gran mayoría de pacientes tienen tos. En segundo lugar, tienen malestar general. En tercer lugar, dolor de garganta. Por ahí cerca también tienen fiebre y escalofríos. Entonces, esos son los síntomas principales y es comúnmente se está presentando la enfermedad en Perú, o sea, como una enfermedad de vías respiratorias altas, ¿no? Un 32.9% presenta cefalea, un 29.1% presenta dificultad para respirar, otro tanto menos congestión nasal, dolor muscular, también diarrea, como les digo, no es uno de los síntomas principales, pero también se está presentando, es otro de los posibles síntomas, y etcétera. Anosmia y ageusia, es decir, la dificultad para percibir los olores y la dificultad para percibir los olores, la anosmia es dificultad para percibir los olores y ageusia es la dificultad para percibir el gusto. Estos no se han visto tanto, pero también se describen. Hay que tener en cuenta los distritos con un alto riesgo de transmisión. Esto lo he tomado de la alerta epidemiológica 017. Ahí pueden ver varios. Se los dejo para que los revisen, los tengan en cuenta. Ustedes ya saben que se ha levantado la cuarentena en varias regiones porque los casos aparentemente están controlados. Estamos ya hemos alcanzado el pico, estamos en una meseta. Sin embargo, esto requiere mucho cuidado, porque si nos descuidamos y relajamos todos las medidas preventivas, pues otra vez se va a producir un pico. Entonces, pueden ver que en Lima metropolitana, los distritos en donde todavía hay bastantes contagios es San Juan del Lurigancho, el Cercado de Lima, San Martín, Ate, el Agustino, Comas, Villa El Salvador, La Victoria, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Rimac, Villa María del Triunfo, y Breña, Surquillo, y toda esta lista que no significa que no es que no se haya detenido el crecimiento del virus, sí se ha detenido, pero siguen siendo lugares donde hay bastante transmisión comunitaria. En Lima región tenemos Barranca, Cañete, Canta, Huaral, Huaura, Huarochirí. Tenemos también otros departamentos en Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho,
Cusco, Callao también, que es uno de los lugares donde hay mayor cantidad de casos. Huánuco, Cusco, Piura, como ya saben, también hay bastante cantidad de, de contagios ahí, San Martín. Entonces, es para que revisen luego dónde es donde hay más transmisión comunitaria. Bueno, vamos para empezar ya con el tema en sí, vamos a ver algunas definiciones operativas que las encontramos en la resolución ministerial 448 del MINSA. Y acá hace una distinción que no se hacía en la 239, que es aislamiento COVID-19 y cuarentena COVID-19, que son dos cosas diferentes. La cuarentena social es la que todos hemos llevado. Sí, los 100 días que hemos estado aislados en nuestros domicilios, esa es la cuarentena social. El aislamiento COVID-19 se aplica para una persona con síntomas, esté confirmada o no, es decir, esté con una prueba positiva o no, si no es una persona sospechosa con síntomas, que tiene restricción al desplazamiento fuera de su casa y separación de las personas sanas por 14 días desde que iniciaron los síntomas. Esto también implica la restricción al contacto con otras personas que vivan con él dentro de la misma casa. Por 14 días desde el inicio de síntomas o desde la confirmación del diagnóstico. Y en el caso de hospitalización, pues el aislamiento va a ser en una sala separada del resto de pacientes. Entonces, eso es aislamiento COVID-19. El aislamiento se aplica para las personas que tienen sintomatologías. La cuarentena COVID-19, en cambio, está aplicada para las personas que son asintomáticas, es decir, que no tienen síntomas. Ellas tienen restricción al desplazamiento fuera de su casa por 14 días o menos, según sea el caso. Ya depende de las pruebas que se les haya realizado. Y aplica, o sea, tenemos, en realidad todos seríamos personas asintomáticas, pero ¿qué asintomáticos? Aquellos que han tenido contacto cercano con un caso confirmado. ¿Sí? Es decir, los contactos de un caso confirmado entran dentro de la cuarentena COVID-19 y se cuenta a partir del último día de exposición al caso. Y también incluyen acá los retornantes, personas que vienen de otro lugar, cuando arriban a una ciudad según el criterio de la autoridad de salud. Sí, entonces esa es la cuarentena COVID-19. Entonces, para efectos prácticos, les ruego que recuerden, aislamiento es para las personas que tienen síntomas y cuarentena es para los asintomáticos y los contactos de personas con caso confirmado. Entonces, según la 448, ¿quiénes reinician labores? ¿Quiénes puedo decir, usted puede retomar sus labores inmediatamente? Son los trabajadores que estuvieron en cuarentena social, es decir, los 100 días que estuvimos todos. Son aquellas personas, además, que no presentaron síntomas COVID y no son caso sospechoso ni caso confirmado. ¿Sí? Es decir, una persona que se ha mantenido sintomática todo este tiempo, que nunca ha sido caso sospechoso, que nunca ha sido caso confirmado y que ha mantenido su cuarentena social, esos son las personas que reinician labores y que regresan automáticamente al trabajo, a laborar. No necesitan pasar por un proceso especial, ingresan inmediatamente. Entonces, con respecto a la evaluación previa para reiniciar labores, porque de todas maneras, por más que regresen automáticamente, tenemos que aplicar algunos puntos. Esto se encuentra en el lineamiento 2 de la resolución ministerial 448.
En ella el punto 7.2.2.1 me dice el responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo deberá gestionar. Acá dice responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Antes decía el profesional de la salud del servicio, no. Ahora es responsable porque dependiendo del tamaño de la empresa también se pueden o no tener una cantidad determinada, perdón, se puede o no tener la ayuda de un profesional de salud. Entonces, el responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo deberá gestionar ¿qué cosa? Primero, identificación de riesgo de exposición a SARS-CoV-2, COVID-19 de cada puesto. Es decir, tengo que evaluar cada puesto de trabajo y etiquetarle un nivel de riesgo, que vamos a ver en un momento. Los trabajadores también deben completar una ficha de sintomatología, que debe ser entregada por el empleador y que esta misma resolución indica cuál es la ficha de sintomatología, es un anexo que vamos a ver más adelante, y indica, a diferencia de la 239, que se pueden usar medios digitales. Es decir, no necesitamos que la ficha de sintomatología sea entregada en forma física. El trabajador puede llenarla desde su casa antes de reincorporarse y escanearla y enviarla por correo electrónico. El control de la temperatura también es algo que tenemos que tener en cuenta, pero va a ser aleatoria al momento del ingreso al trabajo. Y no es obligatoria en centros de trabajo con menos de 20 trabajadores. En la anterior normativa, el control de la temperatura era al inicio, al ingreso al centro de trabajo, al finalizar, al salir del centro de trabajo, y para los niveles de riesgo alto y muy alto, incluso a mitad de la jornada laboral. Pero ahora esta normativa relaja un poquito esta medida y nos dice que el control de temperatura corporal puede ser aleatoria. Mi recomendación es que si pueden aplicarlo a todos sus trabajadores, es mejor. También indica que no es obligatorio en centros de trabajo con menos de 20 trabajadores, pero también otra vez la recomendación es que de todas maneras lo hagan, si es que se puede. Todo trabajador que cumpla con criterios de caso sospechoso deberá ser manejado de acuerdo al documento técnico de atención y manejo clínico de casos de COVID-19 del MINSA, que es el que le mencioné al inicio, la 193. No se preocupen porque cada uno de estos puntos los vamos a desarrollar en un momento, ¿sí? 5. Aplicación de pruebas serológicas o moleculares para la vigilancia del COVID-19 a puestos de trabajo con alto y muy alto riesgo, las mismas que estarán a cargo del empleador. Entonces, en la anterior normativa nos decían que las pruebas moleculares o serológicas debíamos aplicarlas a partir del mediano riesgo para arriba, es decir, los únicos que se salvaban de aplicarse la prueba eran los de riesgo bajo, pero ahora nos dicen que solamente estas pruebas son obligatorias a los riesgos altos o muy altos. Ya depende de cada empresa si es que quiere aplicar a todos los niveles o solamente a los que exige la norma. Para puestos de mediano riesgo y bajo riesgo, la aplicación de pruebas serológicas o moleculares no es obligatorio y se deben hacer únicamente bajo la indicación del profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o según la Autoridad Nacional Regional de Salud. Entonces, como les decía, ya no es obligatorio para el mediano y bajo riesgo, pero pueden coordinar con su profesional de salud a cargo para ver si es que se les aplica o no. Esto también depende mucho de las posibilidades económicas de la empresa, ¿no es cierto? Y de la evaluación que hagan de los niveles de riesgo. 7. No se recomienda la realización de pruebas moleculares ni serológicas en todos los niveles de riesgo a los trabajadores que hayan presentado previamente una prueba positiva y o tengan el alta epidemiológica, ya que el tiempo de duración de los anticuerpos en la sangre o la reversión de los mismos aún es incierta y no indica posibilidad de contagio. Esto es muy importante porque justamente la CDC
el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos estaba recomendando que no se tuvieran en cuenta las pruebas ni serológicas ni moleculares para ver si una persona retorna o no al trabajo, sino que uno se tenía que guiar más por la clínica, por los síntomas. Entonces, esta 448 también recoge esa información. Si es que nosotros o esta recomendación, perdón, si es que nosotros ya tenemos una persona que es positiva, a la siguiente prueba que yo le haga, muy probablemente va a salir positiva también, porque los anticuerpos se van a mantener en la sangre y todavía no se sabe por cuánto tiempo más. Se ha visto en otros coronavirus que pueden mantenerse 6 meses, 12 meses, un promedio de 6 meses, pero no sabemos si es menos o más en este virus porque recién pues llevamos 7 meses, un poco más de 7 meses de la pandemia y no tenemos un estudio a largo plazo de esto. Entonces, como muy probablemente va a seguir saliendo positivo, no tiene sentido volver a tomar la prueba porque no nos va a aportar más. La valoración de las acciones realizadas permite al profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo determinar si el trabajador puede regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, esto va a depender de la evaluación del profesional de salud en su empresa. Él va a determinar según la clínica, los contactos que ha tenido el trabajador, los antecedentes, el nivel de riesgo, y las pruebas va a reunir toda esta información y va a determinar si regresa o no. Ya no solamente nos vamos a valer de las pruebas que eran un tanto inciertas. Bueno, entonces vamos a desarrollar punto por punto. El primer punto era identificación del riesgo de exposición a SARS-CoV-2, COVID-19 de cada puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo realizamos esto? Tenemos 4 niveles de riesgo. Riesgo bajo o de precaución, el riesgo mediano, el riesgo alto y el riesgo muy alto. El riesgo bajo de precaución está dirigido a aquellos puestos de trabajo que no tienen contactos con casos sospechosos ni confirmados y que no tienen contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro con un público en general, o en el que se pueda usar barreras físicas. Es decir, si yo trabajo en una oficina y no tengo contacto con público en general, eh, y tampoco tengo que atender personas que sean casos sospechosos o confirmados, pues soy de un riesgo bajo. En la anterior normativa se decía 2 metros, ahora se ha disminuido a 1 metro de distancia. Entonces, en realidad la mayoría de puestos de trabajo se ubican acá. Vamos a ver cuál es el riesgo mediano. El riesgo mediano es aquel puesto de trabajo que mantiene un contacto frecuente y cercano a más de 1 metro con un público general, a menos de 1 metro, perdón, con público en general, y en el que no se pueden usar o establecer barreras físicas para el trabajo. Entonces, pongamos una cajera que obviamente tiene contacto frecuente y cercano con público en general. En la que yo puedo poner una barrera física, un acrílico entre el cliente y la persona, la cajera, ya no sería riesgo mediano como antes, sino sería riesgo bajo, porque yo ya estoy poniendo una barrera y voy a evitar el contacto entre las 2 personas. Si esta cajera o personal que atiende al cliente no puede dejar de mantener el contacto a menos de 1 metro y no puede utilizar una barrera física, entonces es riesgo mediano. Por ejemplo, asesores de belleza, maquilladores, ellos tienen contacto con público general frecuente y cercano a menos de 1 metro, así no quieran, porque tienen que maquillar a la persona.
y no pueden poner barreras físicas porque mm, tampoco, sino cómo podrían maquillar. Lo que pueden usar de repente son caretas, pero no una barrera física en sí. Entonces, em, continuarían siendo estas personas un riesgo mediano. Em, una cosita, veo que están haciendo preguntas, las respondemos al final, por favor, ¿sí? Em, vamos a continuar. Los de riesgo alto son aquellos puestos de trabajo que tienen una potencial exposición a casos sospechosos o confirmados, una potencial exposición. Es decir, que no, cuando atiendo a una persona, es muy probable que sea una persona con COVID, pero todavía no lo sé. Y también está incluidos acá personales que deben ingresar a los ambientes o lugares de atención de pacientes COVID-19, pero que no se encuentran expuestos a los aerosoles en el ambiente de trabajo. Es decir, por ejemplo, personal de limpieza que limpia un ambiente donde hay enfermos COVID-19, pero no necesariamente se acerca al paciente ni está expuesto a sus secreciones. ¿Ok? Un riesgo muy alto son los puestos de trabajo que tienen que tener contacto con casos sospechosos y o confirmados de COVID-19 y que están expuestos a los aerosoles en el ambiente de trabajo. Esto aplica básicamente a trabajadores de salud, especialmente los que realizan intervenciones o procedimientos como por ejemplo intubación, en la que va a estar en contacto con aerosoles. Entonces, en el riesgo alto y muy alto básicamente son personal de salud o personas que trabajan en ambientes hospitalarios. Riesgo bajo, mediano es en donde vamos a encontrar a la mayoría de la población. Bueno, en el punto 2, los trabajadores deben completar una ficha de sintomatología COVID-19 que debe ser entregada por el empleador y se podrá usar cualquier tipo de medio digital. Esta es la ficha de sintomatología, que es una declaración jurada. Se encuentra en el anexo 2 de la 448. Como pueden ver ahí, se ven los datos de la empresa, de la persona, incluido el número de celular, porque si es que nos tenemos que poner en contacto con la persona. Y habla, pues, básicamente tomando en cuenta los últimos 14 días. Si en estos 14 días se han encontrado síntomas relacionados a COVID-19, que son la sensación de alza térmica o fiebre, antes se decía solamente fiebre, pero ahora hablamos de sensación de alza térmica, porque, seamos sinceros, no todas las personas tienen termómetro en su casa. Entonces, se pueden sentir afiebrados, pero no lo puedo confirmar con un termómetro. Entonces, cuando yo me siento afiebrado y no tengo cómo medirme y comprobar esa prueba, se llama sensación de alza térmica. Tos, estornudos o dificultad para respirar, expectoración o flema amarillo verdosa, contacto con personas con un caso confirmado de COVID-19 y también se incluye si está tomando alguna medicación y se tienen que incluir qué medicaciones están tomando. Bueno, y esto pues es una declaración jurada, no hay que olvidarlo, por eso es que es muy importante que lleve la firma del trabajador. En el punto 3 tenemos el control de temperatura, que como les dije, ahora es aleatorio y no es obligatorio en centros de trabajo con menos de 20 trabajadores. El objetivo de la medición de la temperatura es identificar efectivamente si tiene uno de los síntomas COVID-19, que es la fiebre. Y como es el objetivo de ver si es que tienen fiebre o no, no es necesario registrar todos, porque la mayoría lo vamos a encontrar sin fiebre. Entonces, antes se hablaba de un registro, ahora ya no es necesario ese registro, pero sí tenemos que registrar aquellos que sí le encontramos con fiebre. El responsable de esto va a ser el profesional de salud.
no significa que el profesional de salud deba tomar la temperatura. Lo puede hacer cualquier persona que se le entrene, se le enseñe el uso del termómetro láser. Puede ser, de repente, se pueden apoyar con el personal de seguridad, que son los que siempre están en la entrada del centro de trabajo, pero el que tiene que observar que esto se realice bien es el profesional de salud. Entonces, ¿qué me indica la norma? La norma me indica que si encuentro una temperatura de 37.5 grados centígrados, tengo que hacer seguimiento. No me indica qué tipo de seguimiento. Solamente hice seguimiento. Mi recomendación es que a esta persona, el profesional de salud, le aplique las preguntas de la ficha sintomatológica para saber si es que tiene algún síntoma COVID-19 y que le vuelva a medir la temperatura. Porque algunas veces, si ha estado en un ambiente caliente, puede medir un poquito más, o si no se ha tomado bien la temperatura, si el termómetro está descalibrado, o si cuando nosotros tomamos la temperatura lo hacemos bajo el sol, el reflejo del sol sobre la piel también puede incidir en una lectura errónea. Entonces es mejor esperar un momento, llevarlo a un sitio con sombra, en un lugar más adecuado, y tomarle la temperatura nuevamente y hacerle preguntas sobre síntomas. Si encontramos que la persona tiene más de 38 grados centígrados, definitivamente tenemos que hacer la evaluación de síntomas COVID-19. Si es que en el caso que encontremos síntomas o simplemente encontremos la fiebre, la persona tiene que ser enviada a su casa inmediatamente, tiene que hacer aislamiento domiciliario. Todavía yo no sé si es que esta persona tenga COVID o no, sino que estoy tomando las medidas preventivas. Probablemente lo tenga que catalogar ya como un caso sospechoso. Vamos a ver ahora cómo se cataloga un caso sospechoso o cuándo se cataloga un caso sospechoso. Pero si ustedes encuentran más de 38 grados centígrados en uno de sus trabajadores, tienen que enviarlos a casa inmediatamente. Cuarto punto, todo trabajador que cumpla criterios de caso sospechoso deberá ser manejado de acuerdo al documento técnico de atención manejo clínico de casos COVID-19 del MINSA, que es la 193 que les había mencionado al inicio, y vamos a ver pues qué es lo que dice la 193. Primero, me habla de signos de alarma, es decir, yo puedo tener muchos síntomas COVID, pero hay unos síntomas COVID que me deben llamar más la atención y cuando yo encuentro estos síntomas, inmediatamente tengo que derivar a la persona a emergencia. ¿Cuáles son estos síntomas? Sensación de falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, fiebre persistente por más de 2 días, dolor en el pecho y coloración azul en los labios. Entonces, si, por ejemplo, la persona tiene fiebre por más de 2 días, a pesar de que yo le estoy dando el tratamiento, le estoy dando paracetamol, no baja, ese es un signo de alarma. Si tengo una persona con dificultad para respirar importante, también es un signo de alarma. Tengo que enviarlo inmediatamente al centro de salud. Hay que tener en cuenta esto y es muy importante que ustedes también informen a los trabajadores o a sus compañeros de trabajo sobre estos signos de alarma. Por si se presentan en casa, saben qué es lo que tienen que hacer, que es acudir al centro de salud. Bueno, ¿qué es lo que me dice la resolución ministerial 193 y además la alerta epidemiológica 016 sobre el caso sospechoso? ¿Cómo yo califico, cómo yo sé cuando tengo un caso sospechoso? Tengo que tener síntomas de una infección respiratoria alta, aguda, pero no solamente un síntoma, sino más de 2 síntomas o 2 síntomas, que son tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal y fiebre. Entonces tengo que tener 2 de estos síntomas que tenemos en la lista y aparte el criterio epidemiológico
que son el contacto directo con un caso confirmado en los últimos 14 días, la residencia y viaje a ciudades del Perú con transmisión comunitaria y viajes fuera del país, todo esto en los últimos 14 días. Entonces, si yo tengo estos criterios, este criterio de contacto, residencia, viajes, más los 2 síntomas, yo lo considero un caso sospechoso. Ahora, por eso les había mostrado cuáles eran los lugares del Perú donde hay transmisión comunitaria, para que tengan en cuenta cuál sería el criterio epidemiológico. Si están en Lima, por ejemplo, o si están en Piura, o si están en San Martín, donde sabemos que hay transmisión comunitaria, o el Callao, tenemos un trabajador en estos lugares con 2 síntomas de los listados ahí, relacionados a COVID, pues inmediatamente es caso sospechoso, porque estamos en un lugar de transmisión comunitaria. En realidad casi todo el Perú tiene este criterio epidemiológico cumplido. Y otro caso donde nosotros podemos saber que es caso sospechoso es cuando tenemos una infección respiratoria grave, que es fiebre más de 38 grados centígrados con tos, dificultad respiratoria y que requiere hospitalización. Entonces, cuando requiere hospitalización, por todos los síntomas que hemos visto, ya se considera caso sospechoso. Usualmente nosotros vamos a ver esto, ¿no? Los síntomas leves, más el criterio epidemiológico que se cumple en la mayoría de casos. ¿Y un caso confirmado cuál es? Un caso confirmado es un caso sospechoso, el que además tiene una prueba positiva, ya sea la molecular o ya sea la serológica. Entonces, caso sospechoso con prueba positiva es un caso confirmado. También es un caso confirmado un contacto asintomático con una prueba positiva, es decir, una persona que no tiene síntomas, pero que en la prueba de laboratorio, pues me sale positivo. Eso es un caso confirmado. Entonces, caso sospechoso solamente puedo aplicar a aquellas personas que tienen síntomas. Y caso confirmados, aquellas personas que ya tienen una prueba positiva. La 193 también me da una clasificación clínica, en caso leve, moderado o severo. ¿Para qué? Para saber si es que lo debo hospitalizar o no, para saber cuál va a ser su manejo. En los casos leves, son los que tenemos al menos 2 síntomas que pueden ser tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre y congestión nasal. A estas personas le debemos hacer aislamiento domiciliario, quedarse en casa. En los casos moderados ya se presentan más cosas. Disnea, que es la dificultad para respirar, la frecuencia respiratoria más de 22 respiraciones por minuto, la saturación de oxígeno menos de 95%, cuando tienen alteración de la conciencia que se puede expresar como desorientación y confusión, cuando tienen una disminución de la presión arterial o shock, signos clínicos o radiológicos de neumonía, y cuando tienen leucocitos en sangre menos de 1000 células por microlitro. Esos casos requieren hospitalización. Obviamente, estas personas, para que les puedan hacer la placa, tomar la presión, medir la saturación del oxígeno, recuento de leucocitos, han tenido que tener dificultad respiratoria para llegar al hospital, a la clínica, y que les hagan todos estos exámenes y determinar su hospitalización. Por eso es que es muy importante que las personas que tengan dificultad respiratoria se acerquen a un centro de salud. En caso severo, se complica un poco más. La frecuencia respiratoria también va a ser más de 22 respiraciones por minuto. También podemos encontrar la presión arterial de CO2 en menos de 32. Esto se realiza con una toma de muestra de sangre arterial. Ya va a tener alteración del nivel de conciencia. Además, tiene la presión arterial sistólica menos de 100 milímetros de mercurio, la presión arterial media menos de 65 milímetros de mercurio, la presión arterial de oxígeno menos de 60, o el PAFI menos de 300, signos clínicos de fatiga muscular, es decir, de que tiene tanta dificultad respiratoria que ya comienza a utilizar otros músculos para poder respirar bien, y se están agotando estos músculos, ya comienza el aleteo nasal, es decir, que la nariz se ve cómo se mueve,
como si estuviera aleteando, se ven uso de músculos accesorios, es decir, comienza a, al respirar, se deprime entre las costillas, y desbalance tóraco-abdominal, es decir, que se hincha más el abdomen y el pecho. Y lactato sérico más de 2 milimoles por litro. Entonces esto ya es un manejo hospitalario. Entonces cuando luego que la persona está hospitalizada comienza a presentar todos estos criterios, es signo de que esta persona tiene que pasar a UCI. Listo, eso es lo que nos decía la 193. Y es básicamente para saber qué hacer con la persona, cuáles son sus signos de alarma y cómo yo saber si es caso sospechoso o caso confirmado, cómo catalogarlo. Entonces, cuando yo tenga una persona como caso sospechoso, tengo que actuar según me digan estos criterios de la 193. En el punto 5, el punto 6 y el punto 7 hablaba sobre las pruebas serológicas. Ya les mencioné de que solamente es de aplicación obligatoria en los niveles de riesgo alto o muy alto. Y que no se deben repetir las pruebas serológicas o moleculares una vez que ya hayan salido positivas. ¿Qué es lo que me dice la 193 sobre la aplicación de pruebas serológicas y moleculares? Esto también lo he tomado en base a la alerta epidemiológica 16 y la resolución ministerial 375 del MINSA, que habla sobre el manejo para casos leves. Entonces he hecho un resumen de todo esto. Ven que es un poquito tedioso, enredado, pero esto es más para el manejo de los profesionales de salud. Pero vamos a tratar de entenderlo un poco para que a grandes rasgos sepan qué es lo que se tiene que hacer. Entonces yo tengo un caso sospechoso, es decir, síntomas más antecedente epidemiológico, que quiere decir si ha tenido contactos o vive en una zona donde hay contagio comunitario. Entonces, este caso sospechoso, yo le aplico la prueba rápida. Si me sale reactivo, pues ya es un caso confirmado y tiene que ser el aislamiento, ¿sí? Si es leve, lo aíslo en su casa, y si es moderado o severo, pues va al hospital. Entonces, eso creo que está bien claro, ¿no? Caso sospechoso con prueba rápida positiva, lo confirmo, aislamiento. Si es un caso sospechoso que le hago la prueba rápida y me sale negativo, no reactivo, entonces ahí tengo que diferenciar si la persona tiene factores de riesgo o no, y si es un caso leve, moderado o severo. En el mejor de los casos va a ser una persona que tiene una enfermedad leve y que no tiene ningún factor de riesgo, entonces yo le voy a volver a repetir la prueba rápida a los 7 días. Si me sale reactivo, confirmé y aplico pues el aislamiento. Y si me sale no reactivo, lo descarto. Es decir, 2 pruebas rápidas reactivas separadas de 7 días, 2 pruebas rápidas no reactivas separadas 7 días, yo ya descarto el caso, no es COVID. Sin embargo, si después que yo he hecho la prueba rápida, que me sale negativo, y veo que es un caso leve con factores de riesgo, o un caso moderado o severo, es decir, un caso leve, pero que es una persona anciana con hipertensión, diabetes, fibrosis pulmonar y que está en tratamiento que le baja la inmunidad porque tiene artritis reumatoide, por ejemplo, es un caso leve, pero tiene varios factores de riesgo. Entonces, ahí yo le voy a aplicar la prueba molecular. Si es que la prueba molecular me sale positivo, yo confirmo el caso. Si es que me sale negativo, si es leve, yo le doy aislamiento y le hago seguimiento clínico. Si es moderado o severo, le voy a volver a hacer una segunda prueba rápida, una segunda prueba molecular, perdón.
Si la prueba molecular me da positivo, confirmo el caso. Si la segunda prueba molecular me da negativo, le hago recién una segunda prueba rápida. Si me sale reactivo, confirmo el caso. Si me sale no reactivo, descarto el caso. Entonces, como es un poco complicado, pero yo quiero que nos mantengamos en esta primera parte del cuadro, que es lo que la mayoría de nosotros va a ver. Tengo un caso sospechoso, aplico mi prueba rápida. Si me sale reactivo, confirmo el caso y aislamiento. Si me sale no reactivo, pues le realizo, si es un caso leve, que es lo que la mayoría vamos a ver, le realizo a los 7 días su segunda prueba rápida para confirmar o descartar el caso. Ahora, hablando de los factores de riesgo. La 448, ahí está mal, 488 no es, 448 me define los grupos de riesgo como conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a mayor vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por COVID-19. Es decir, estas personas por las patologías que presentan o las características que presentan tienen mayor riesgo a complicarse, a terminar en hospitalización o a terminar en UCI. No digo que todas las personas que tengan estos factores de riesgo se van a complicar, no, no es así, pero tienen mayor probabilidades que el resto de población. ¿Cuáles son estas personas que entran en el grupo de riesgo? Más de 65 años, hipertensión arterial refractaria, es decir, aquella hipertensión arterial donde yo le doy tratamiento, pero esta persona sigue subiéndose la presión, es difícil de controlar. Enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, asma moderada o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor y obesidad con un índice de masa corporal mayor o igual de 40. Entonces, todas estas personas entran en el grupo de riesgo. Con respecto a la obesidad con índice de masa corporal mayor o igual de 40, si no saben cómo obtener su índice de masa corporal, la fórmula es peso entre talla al cuadrado. Entonces, si ustedes dividen este peso entre en kilos sobre talla al cuadrado, les va a dar un índice. Y si este índice es mayor o igual de 40, pues están dentro del grupo de riesgo. Obesidad se considera a partir de 30. Solamente de que cuando se aplicó esta normativa, al inicio decía más de 30 y la mitad del Perú tiene obesidad más de 30, entonces no se iba a poder prácticamente trabajar, entonces por eso se amplió esto y solamente se incluye a obesidad mórbida más de 40. Igual es recomendable que las personas obesas que sean más de 30 IMC, pero menos de 40 IMC, sí se les haga un estrecho seguimiento y traten de no exponerlos demasiado porque de todas maneras pueden tener complicaciones. Igual para las personas hipertensas que están controladas, igual para todas las enfermedades, si están controladas, hay que hacerles seguimiento. A diferencia de la anterior normativa, la 448 también está incluyendo algo que a mi parecer siempre debe incluir, que es a las gestantes y las madres que se encuentran en periodo de lactancia. ¿Qué es lo que me dice? En gestantes se recomienda no diferir el descanso prenatal por la posibilidad de mayores complicaciones. Esto lo dice en el lineamiento 5, medidas de preventivas colectivas. Es decir, cuando la mujer va a dar a luz, se les da, como ya saben, un permiso de un mes antes y 2 meses después de dar a luz, pero esto era negociable y podía patearse el inicio del descanso
ya no un mes antes de dar a luz, sino más cerca, unos días antes de dar a luz, para poder tener más días en el posparto. Sin embargo, no se aconseja esto porque estaríamos exponiendo a la gestante y a su producto. Entonces, es conveniente no aplazar el inicio de la licencia. Las gestantes y mujeres que dan lactancia materna de preferencia deben realizar el trabajo remoto, esto definitivamente. Y en caso no sea posible, no deberán estar ubicadas en áreas de exposición al público. Es decir, las mujeres gestantes y las que dan de lactar deben quedarse en casa y trabajar desde casa. Y si no pueden, pues no deberían estar atendiendo al público. Es decir, no podrían estar de cajeras, por ejemplo. Tendrían que reubicarlas en otro puesto de trabajo porque se les estaría exponiendo. Trabajadoras en estado de gestación y que presenten alguna intercurrencia en el embarazo, el médico ocupacional tiene que determinar si debe permanecer o no en el trabajo, debiendo cautelar la salud y la vida de la trabajadora y la combinación satisfactoria de su embarazo. Es decir, si es que esta gestante comienza a tener complicaciones en su embarazo, entonces el médico ocupacional deberá evaluar si tiene que seguir trabajando presencialmente. La información clínica que yo obtenga de los trabajadores con respecto a sus antecedentes, informes médicos, exámenes médicos ocupacionales, etcétera, debe ser valorada por el médico o el personal de salud a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores para precisar el estado de salud y riesgo laboral individual de cada trabajador a fin de determinar la modalidad de trabajo, sea remoto, semipresencial o presencial, de los trabajadores con factores de riesgo. Entonces ya no es tan a rajatabla como antes, que decía, tales personas en grupo de riesgo simplemente no deben ir a trabajar. El médico ocupacional debe evaluar cada caso individualmente y para esto se tiene que apoyar también en los médicos de otras especialidades que hacen el tratamiento al paciente para saber, por ejemplo, si una hipertensión está bien controlada o no. Entonces tiene que valorar toda esta información, tiene que ver el nivel de riesgo de exposición del trabajador, si de repente es necesario que esta persona trabaje presencialmente, entonces de repente ya no es necesario que haga trabajo remoto presencial, sino semipresencial, tratar de exponerlo lo menos posible, solamente ir un par de veces a la semana o 5 veces al mes, no lo sé, dependiendo de su evaluación. Entonces aquí da un poquito más de flexibilidad en eso y es bueno también de que se deje la puerta abierta a que el médico ocupacional o el profesional de salud pueda valorar y tenga otras herramientas para valorar cada caso. Hay casos de repente que no encontramos en la lista, pero que el médico ocupacional o el profesional de salud cree de que debe ser evaluado antes de ir al trabajo y pide opinión al médico tratante. Como es un poquito también difícil saber cómo calificar una enfermedad, si está dentro del grupo de riesgo o no la persona. Entonces, como les dije, tiene que valerse de la opinión del médico tratante de la persona y también de otras herramientas. Yo recomiendo, por ejemplo, que se vayan a las guías clínicas, como por ejemplo el GINA, que es la guía para el manejo del asma. En esta guía podemos ver, por ejemplo, el grado de control de síntomas de asma. Entonces, si yo tengo una persona que es asmática y le aplico este cuestionario, ¿no? De si tiene síntomas diurnos más de 2 veces por semana, si tiene despertares nocturnos debido al asma, si tiene necesidad de utilizar la medicación para el rescate más de 2 veces por semana, si tiene alguna limitación en la actividad debido al asma. Entonces, si me sale todo no, podría yo decir que el asma está controlada y por lo tanto puede retornar a sus labores. Entonces, aparte del informe del médico para su evaluación, sí recomiendo que los profesionales de salud se guíen también de las guías clínicas.
para poder catalogar bien a sus pacientes, sus trabajadores. Las personas que se encuentran dentro de este grupo de riesgo deben realizar prioritariamente trabajo remoto. O sea, definitivamente, después de la evaluación del médico ocupacional, yo encuentro que esta persona sí está dentro del grupo de riesgo, verifico, y se debe indicar que hagan trabajo remoto. Esto ya lo dijimos. ¿Qué pasa si es necesario que el trabajador regrese al trabajo? El trabajador quiere regresar al trabajo, un trabajador en grupo de riesgo, y ha tenido ya justamente el COVID-19, pongamos, una persona con hipertensión no muy bien controlada, que sin embargo ha realizado una enfermedad COVID-19 relativamente leve, sin mayores complicaciones, hizo su aislamiento, se recuperó. Entonces, estas personas, si quieren volver a trabajar presencialmente, pueden hacerlo, porque pues ya presentaron la enfermedad y ya no tienen riesgo de contagiarse nuevamente. Pero tiene que hacerlo siempre aplicando todas las medidas de protección necesarias. Una vez más, esto tiene que evaluarlo el profesional de salud, de seguridad y salud en el trabajo. No es que todas las personas en grupo de riesgo que ya pasaron por COVID-19 pueden regresar. No, tiene que ser evaluado. Cada caso es diferente. ¿Sí? De repente, no sé, esta persona todavía tiene algunos síntomas, tiene dificultad para respirar, entonces definitivamente yo no lo puedo volver a poner presencialmente. La resolución ministerial 099 del Ministerio de Trabajo también sacó una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria en caso el trabajador considerado dentro del grupo de riesgo desee concurrir a trabajar. Entonces, si es que tenemos una persona dentro del grupo de riesgo que quiere volver a trabajar, puede presentar una declaración jurada haciéndose responsable de su salud. Sin embargo, no es tan fácil. Se han puesto varias condiciones para que esto suceda. Primero, el trabajador tiene que solicitar al empleador la emisión de un certificado de aptitud. Y este certificado de aptitud tiene que ser validado por el médico o el profesional de salud que esté a cargo de la vigilancia de salud en el trabajo. Y así el médico autoriza que esta persona haga labores presenciales, en caso lo considere, es decir, hace toda la evaluación. Y si considera el médico que sí, efectivamente no hay mayor riesgo, entonces le emite el certificado de aptitud. Pero el médico tiene que autorizar. Si el médico no autoriza, si el médico sigue creyendo que esta persona se expone en el puesto de trabajo presencial, entonces no va a poder avanzar más allá este procedimiento y no se va a poder aplicar la declaración jurada. Entonces, primero tenemos que tener el certificado de aptitud del médico ocupacional. Entonces, una vez emitió el certificado de aptitud, se tiene que enviar al trabajador por medios físicos, digitales o virtuales dentro de las 48 horas siguientes. Y el médico tiene que informar al trabajador que su trabajo presencial no va a incrementar su exposición de riesgo. Entonces, después de todo esto, recién el trabajador va a emitir una declaración jurada, firmada, en un plazo mínimo de 48 horas previas al reinicio de labores presenciales. Y el empleador en 24 horas tiene que devolver la declaración jurada al trabajador con firma del representante legal de la empresa y firma del médico responsable o el profesional de salud en señal de aceptación y conformidad. Entonces tiene que darse todo esto para que la persona en grupo de riesgo pueda volver a trabajar. Entonces, como nuevamente digo, si el médico ocupacional o profesional de salud ve que esta persona sigue estando dentro del grupo de riesgo, que va a estar muy expuesto después de evaluar los informes y las guías clínicas, etcétera,
no emite una aptitud de conformidad para que regrese presencialmente, no va a poder seguir el proceso. Y la persona va a tener que continuar en trabajo remoto. Aquí está, acá pueden ver la declaración jurada de asunción de responsabilidad que emitió la resolución ministerial 099-2020. Solamente es para que vean, se menciona exactamente todo lo que ya hemos hablado. Y como pueden ver, acá va la firma del trabajador y finalmente la firma del representante legal y del médico responsable o quien realice sus funciones en el centro de trabajo. Entonces, ese anexo lo pueden encontrar y ese es el documento que se tiene que entregar. Ahora, ¿qué es lo que yo hago cuando encuentro un caso sospechoso en el trabajo? Esto es muy importante porque una vez yo identifique un caso sospechoso, tengo que seguir una serie de pasos para evitar de que esto se haga un brote, una mini epidemia dentro del centro de trabajo. Entonces, ya habíamos visto que todo trabajador con fiebre y con signos y síntomas de COVID-19 decíamos que era un caso sospechoso. Porque el criterio epidemiológico de contacto o de pertenecer a una ubicación con COVID-19 prácticamente es todo el Perú. Entonces, identifico mi caso sospechoso aplicando mi ficha de sintomatología, la toma diaria de temperatura y también es recomendable un sistema de control de síntomas. ¿Cómo puede ser este sistema de control de síntomas? Puede ser simplemente de que al iniciar las labores se tome la temperatura y que todas las personas firmen si es que han tenido algún síntoma o no, o indiquen qué síntoma tienen, ¿no? De manera física. Puede ser a través de un correo, puede ser utilizando el Google Forms que todos los días o semanalmente o mensualmente todos los trabajadores informen si es que tienen síntomas o no, ¿no? Se pone un cuestionario en Google Forms y las personas lo van llenando. Pueden ser en realidad cualquier tipo de método de control de síntomas que ustedes puedan seguir y que según sus posibilidades y según la cantidad de trabajadores que tengan, pueden aplicarlo diariamente, semanalmente, mensualmente, etc. Pero es recomendable que además de la ficha sintomatológica que se aplica antes de reincorporarse a las labores, y además de la toma de temperatura, tengan este sistema de control que no es exigido por la norma, pero que es recomendable para que tengan un seguimiento más cercano y que no se les escape por allí algún caso sospechoso. Porque algunas veces, pues, las personas por miedo no dicen que tienen síntomas y de repente no se lo dicen a su jefe, pero tienen un poco más de confianza con el personal de salud y se lo pueden informar. Entonces, una vez identificado un caso sospechoso, yo voy a aplicar los siguientes puntos. Primero, la ficha epidemiológica COVID-19 establecida por MINSA a los casos sospechosos de bajo riesgo. La ficha epidemiológica se mencionaba en la 239, ya no se mencionaba aparentemente en la 448, pero cuando vemos al final en un anexo hay un checklist que debemos completar y en ese checklist sí menciona la ficha epidemiológica. Entonces, de todas maneras tenemos que utilizar esta ficha epidemiológica. En un ratito les voy a enseñar cuál es. Después tenemos que, tengo un caso sospechoso, le aplico ficha epidemiológica y luego lo derivo al establecimiento de salud. Es decir, ya no tengo dudas de qué hacer. Simplemente yo lo derivo al centro de salud para que el centro de salud se encargue de hacer todo lo que hemos visto en la 193, que es el documento técnico de qué hacer con personas sospechosas de COVID. Entonces, yo detecto mi caso sospechoso, le aplico la ficha y la derivo al establecimiento de salud. Luego, el responsable de salud en el trabajo va a identificar los potenciales contactos, ¿no? Vamos a ver a qué se denomina contacto en un momento.
porque es muy importante saber si es que de repente ha contagiado a otras personas. Luego se debe comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción y o IAFA del trabajador para el seguimiento, es decir, a su seguro. Hay que brindarle material e información sobre prevención del contagio del COVID-19, medidas de higiene y cuidados en casa. Este material de información sobre qué es lo que tengo que hacer pueden dárselo por escrito, pueden enviarlo por correo electrónico, y son las recomendaciones generales que se deben de tener, como por ejemplo, que tiene que guardar el aislamiento dentro de su casa, tiene que estar alejada del resto de familia, tiene que usar vajillas y cubiertos separados, tiene que usar una toalla individual para él, la limpieza, cómo se van a manejar los desechos, etc. Todo eso se lo tienen que decir a través de un comunicado, estas recomendaciones también las pueden encontrar en la resolución ministerial 193 y en las alertas epidemiológicas. Al final hay un anexo de recomendaciones para la casa. Y bueno, finalmente tenemos que hacer el seguimiento clínico a distancia o diario o interdiario al sospechoso o a sus contactos. Por 14 días, obviamente, que dura el aislamiento. El médico o profesional de salud también tiene que hacer una evaluación clínica a distancia y dar una fecha probable de alta. Y en este caso también, en esta nueva normativa también se está hablando de descanso médico. Es decir, si ustedes lo envían al establecimiento de salud como se debe hacer desde el inicio, el establecimiento de salud tendría que remitirles el descanso médico. Pero no siempre sucede así por la cantidad de trabajo que hay en el centro de salud o por temas administrativos. Entonces, por varios motivos, puede no darse el descanso médico. Y solamente en ese caso, de manera excepcional, mientras dure el estado de emergencia sanitaria, el médico ocupacional puede darle descanso médico al trabajador. Entonces, cuando yo tengo un caso sospechoso, le aplico ficha epidemiológica, lo derivo al establecimiento de salud, evalúo los contactos, comunico a la autoridad o a su seguro, le brindo la información necesaria para que se cuide en casa y le hago el seguimiento a distancia. Esto también se aplica a el contacto directo del caso confirmado. No solamente el caso sospechoso, sino si yo tengo un contacto directo de un caso confirmado, entonces también se aplica exactamente lo mismo. Esta es la ficha epidemiológica COVID-19. La pueden encontrar en la página web del MINSA. Básicamente reúne información básica del trabajador, cuáles son sus síntomas, si se ha realizado la prueba o no, sus contactos, etc. Esta es la ficha en físico, pero si su personal de salud tiene acceso al SIS-COVID, porque todas las empresas para trabajar tienen un código SIS-COVID para poder remitir el plan, ¿no es cierto? Pero hay un acceso especial para el personal de salud, para eso tienen que registrar a su personal de salud. Y una vez la persona o el personal de salud tenga su contraseña para el SIS-COVID especial para profesionales de salud, va a poder ingresar a estos formatos. Al formato 100 de prueba rápida, que es la que aplican los laboratorios cuando hacen la prueba rápida, al formato 200, que es la investigación epidemiológica o la ficha epidemiológica, y el formato 300, que es el seguimiento clínico, donde el profesional de salud pues ya va a poder indicar ahí cómo le está yendo a la persona, ¿no? Y esta información ya la tendría directamente el Ministerio de Salud. La F200 que está acá, que es la de investigación epidemiológica, pueden ver de que me pide los tipos de seguro,
cuál es el cuadro clínico, si ha estado hospitalizado o no, si tiene temperatura o no, u otros signos clínicos, qué factores de riesgo tiene, y también ahí está el registro de contactos. Entonces ahí yo también puedo poner los contactos que ha tenido esta persona. Entonces es más fácil, más completo así. ¿Cómo identifico los contactos? Primero tengo que definir qué es un contacto. Entonces la resolución ministerial 448 ya me lo dice. Antes la 239 no me decía que era contacto y lo tenía que buscar en otras normativas como la 193, pero la 448 ya me define qué es contacto en un centro de trabajo. Entonces, contacto directo cercano es cuando ambas personas están en un mismo ambiente, a menos de 1 metro de distancia por 60 minutos seguidos, sin medidas de protección. ¿Ya? Es decir, no tienen mascarilla, están a menos de 1 metro y han transcurrido 60 minutos como mínimo de contacto. Otro caso es cuando tienen contacto directo con secreciones infecciosas de un caso confirmado, es decir, personal de salud que está en contacto con secreciones, o personal de salud que no ha usado sus equipos de protección personal o no ha aplicado el protocolo adecuado para colocarse o quitarse o desechar el PP durante la evaluación del caso confirmado. Entonces, esos son contactos. En general, si nosotros guardamos bien las medidas preventivas que nos ha dicho el Ministerio de Salud, como la distancia de más de 1 metro y el uso de mascarilla constante, no tendríamos por qué tener contactos directos en el trabajo. Pero si es que hay, vamos a ver qué es lo que aplicamos. Perdón, en caso de contacto directo, vamos a aplicar exactamente lo mismo que en un caso sospechoso, todos estos pasos. Y bueno, finalmente quiero hablarles un poco de las pruebas serológicas o moleculares, que es un poquito complicado de comprender y que nos dan muchas confusiones porque algunas personas dicen, yo he dado negativo en la prueba rápida, pero cuando me han tomado la molecular he salido positivo, entonces la prueba rápida no sirve. O yo salgo negativo en todas las pruebas, pero aún así tengo síntomas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se ha hablado mucho de las pruebas. Y en general ambas pruebas tienen bastantes falsos negativos, especialmente la serológica, y para eso tenemos que usarlos sabiamente. Debemos saber cuándo aplicarlos, cómo aplicarlos, y eso es lo que les voy a contar en estos momentos. La prueba molecular, la técnica es la amplificación del ácido nucleico. Lo que nosotros utilizamos para esto es los fluidos que encontramos en el tracto respiratorio superior e inferior, y el rol es el diagnóstico inicial del SARS-CoV-2. Lo que voy a hacer con la prueba molecular es aislar el virus. ¿Sí? Aislar el virus. Y me sirve, como dice acá, como diagnóstico inicial. La prueba serológica utilizan diferentes técnicas, como por ejemplo ELISA. Lo que yo voy a utilizar es la sangre o sus derivados. Y su rol es para el screening, es decir, el tamizaje en la población. También para la identificación de donadores de plasma convalecientes por COVID-19 y para ver cuál es el estado inmunológico de la persona. Entonces, tienen ambas validez, pero para diferentes cosas o para diferentes momentos.
El diagnóstico de la prueba molecular que se usa es la de PCR. Esta es la técnica principal para la confirmación de casos y se basa en la detección del RNA del virus amplificado por la técnica del PCR. Y a ver, acá les estoy trayendo cuál es el rendimiento de la prueba molecular. Entonces, acá ustedes van a ver la línea de tiempo de la enfermedad. Estamos tomando como día 0 el inicio de síntomas, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy captando el virus en la prueba? Al inicio, cuando hay, en el periodo de latencia, cuando tengo la infección, el virus se está multiplicando, pero todavía no tengo síntomas, la prueba me puede salir negativa. Pero una vez que inicio los síntomas, la prueba es más probable que se haga positiva. Y una vez que se van los síntomas, otra vez la prueba me va a dar negativo. Entonces, donde tengo mayor posibilidades de encontrar el virus y que la prueba me dé positivo es cuando la persona tiene síntomas. ¿Cuál es el rendimiento diagnóstico dependiendo de la muestra? Si es de lavado broncoalveolar, 93%, que eso es pues una técnica invasiva. Si es esputo, 72%. Si es exudado nasal, 63%. Y así, si es exudado faríngeo, 32%. Entonces, ¿cuáles son las muestras recomendadas en general para el tracto respiratorio superior, exudado nasofaringeo y orofaringeo en pacientes ambulatorios? Es decir, el hisopado que todos ustedes conocen, que es un hisopo largo en donde se toma muestra de la garganta y de las fosas nasales. Y para el tracto inferior, se utiliza ya unas técnicas invasivas, se hace un lavado bronquialveolar y se aspira, y como esto no lo podemos aplicar a la mayoría de pacientes, solamente se hace a las personas que están en UCI con una enfermedad respiratoria grave. Entonces, como ven, al inicio y al final de la enfermedad, la prueba molecular me puede dar negativo, me puede dar un falso negativo. Por lo tanto, solamente es mejor aplicarlo cuando hay síntomas en la etapa inicial. Ahora, la prueba serológica. Ya les he dicho que se saca a partir de la sangre o los derivados como el suero o el plasma. Y no me sirve en la etapa inicial de la enfermedad por el periodo ventana, el periodo de latencia de incubación, porque todavía no se han formado anticuerpos, porque recién el virus se está multiplicando. Los anticuerpos los vamos a encontrar al inicio, la IgM, y luego vamos a encontrar la IgG. Vamos a explicarles en un ratito con más detalle. Acá pueden ver una comparación de ambas pruebas, ¿sí? Tenemos en las primeras 2 semanas, los 14 días de incubación, es muy probable que nosotros no detectemos el virus. Cuanto más cercano estemos del inicio de los síntomas es cuando mayor detección del virus vamos a tener, pero la que va a detectar en este momento es la molecular y no la prueba rápida. Y de todas las muestras, la que tiene mejor, mejor capacidad de detectar al inicio de la enfermedad es el hisopado nasofaríngeo. Entonces ven que va aumentando más cuando hay síntomas, pero luego decae, ¿sí? Y
Por el contrario, las pruebas de anticuerpos no se pueden usar al inicio de la enfermedad en el periodo de incubación, ni en la primera semana de síntomas, porque no me van a salir los anticuerpos. Y luego comienzan a elevarse y más bien ven que se van a mantener a lo largo del tiempo. Entonces, este cuadro es más simple. Igual tomamos aquí la fase 0, perdón, la fase 0 como la fase de inicio de síntomas. Y la IgM comienza a elevarse cuando ya hay síntomas, pero se eleva más en el día 7. Y la IgG se eleva más a partir del día 14, día 21. Entonces, la IgM y IgG son los anticuerpos que nosotros formamos frente al virus, son los anticuerpos con los que nosotros nos vamos a proteger de posteriores infecciones al virus. Entonces, esto el cuerpo lo desarrolla cuando ya ha reconocido al virus. Si el virus recién ha ingresado a mi cuerpo, no voy a tener anticuerpos, los voy a desarrollar después. Por lo tanto, las pruebas moleculares se tienen que aplicar al inicio y las pruebas de anticuerpos se tienen que aplicar más bien después. Entonces, ahí nosotros aumentamos al máximo la sensibilidad de las pruebas. Si las aplicamos en los momentos no adecuados, vamos a obtener más falsos negativos y no nos van a ayudar mucho. ¿Cómo interpretamos la prueba rápida? Bueno, si la prueba rápida me sale IgM negativo, IgG negativo, pues es no reactivo, no hay anticuerpos, que no quiere decir que no hay enfermedad, sino de que no he formado anticuerpos contra el virus. Si me salen ambas negativas, pero tengo mi prueba molecular positiva, es que todavía está en el periodo de ventana, en el periodo en el que puedo encontrar el virus está reproduciendo, está en incubación o hay ya síntomas, pero mi cuerpo todavía no ha formado los anticuerpos. En el estadio temprano de la infección, como ya les dije, más o menos al día 7 o 10 del inicio de síntomas, ya comienzo a presentar mi IgM, es el estadio temprano de la infección. Luego, cuando tengo tanto IgM como IgG, todavía está activa la infección, pero ya estoy terminando la infección, la fase de infección. Y si yo tengo la IgG, solamente la IgG positiva y ya no la IgM, es que es una infección pasada. Entonces, si yo tomo a un trabajador su prueba rápida y me sale IgG nada más, esta persona ya no está contagiando. Definitivamente ya no estoy contagiando y no tendría por qué asustarme. Esta persona ya pasó la enfermedad. Con respecto al regreso y reincorporación del trabajo, la normativa me lo divide. Regreso al trabajo es cuando los trabajadores estuvieron en cuarentena social, no presentaron síntomas COVID y no son casos sospechosos ni confirmados COVID-19. Lo que dijimos al inicio, todos los trabajadores que no tuvieron nada de síntomas y cumplieron la cuarentena pueden regresar inmediatamente. Pero reincorporación al trabajo son aquellos que ya han tenido COVID y tienen su alta epidemiológica, ¿sí? Que es alta epidemiológica para la 448, que transcurridos los 14 días de haber iniciado los síntomas, el caso está en condiciones de alta y desde el punto de vista epidemiológico, siempre y cuando clínicamente se haya recuperado, yo le puedo dar de alta.
según el documento técnico de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19, que es la 193. Entonces, el alerta epidemiológica se da a todos aquellos casos que ya pasaron sus 14 días de aislamiento y que ya no tiene síntomas, ya está recuperado. Entonces, ¿qué debo hacer cuando yo tenga mi caso sospechoso, lo confirme con la prueba rápida? ¿Cuándo debo hacerle el alto? ¿Cuándo ya puede regresar o reincorporarse al trabajo? Entonces, un caso sospechoso, que yo, como ya no es obligatorio hacerle las pruebas a los trabajadores de bajo y mediano riesgo, y de repente la persona tampoco se ha hecho su prueba por sí misma, y solamente lo tengo como sospechoso, nunca lo voy a confirmar, le doy alta epidemiológica a los 14 días de iniciados los síntomas, ¿ya? Entonces simplemente lo tengo aislado por 14 días y luego puede reincorporarse. Previamente, evaluación del médico ocupacional, obviamente. Si yo confirmé el caso con la prueba y esta persona es asintomática, si es asintomática y lo he confirmado con una prueba rápida, el alta epidemiológica va a ser a los 7 días de haberse realizado la prueba y no hay necesidad de repetir. ¿Por qué a los 7 días? Porque si ustedes se fijan en el cuadro anterior, cuando yo detecto, acá, cuando yo detecto las inmunoglobulinas, ya han pasado 7 días de cuando debió presentarse los síntomas. Y sumados al periodo de incubación, deben haber pasado 14 días o más desde el inicio de incubación. Entonces se dan 7 días más. Y no diferencia en la normativa si es IgG, IgM, las dos positivas, una sola positiva, no, simplemente son 7 días. Yo tengo mi prueba rápida y me sale reactivo, le doy 7 días más de aislamiento porque yo asumo que ya pasó el periodo de incubación y pasó el periodo donde se debieron presentar los síntomas. Otra vez lo vemos aquí. Estas líneas punteadas son las pruebas rápidas y vemos que después de la primera semana, más o menos a los 7-10 días comienzan a elevarse. Entonces, si yo los encuentro en este periodo, ya ha hecho mínimamente 7 días a más de enfermedad, por lo tanto, solamente le faltarían 7 días de aislamiento para completar la parte de contagiosidad, ¿no? El tiempo de contagiosidad. Sin embargo, si esta persona asintomática me salió positiva, pero con prueba molecular, yo le doy de alta epidemiológica a los 14 días, ya no a los 7 días. ¿Por qué? Porque la prueba molecular sola sale positivo al inicio de la enfermedad. Entonces, ahí sí tengo que tomar todos los 14 días. Si el caso confirmado es sintomático, ¿qué pasa? Si es sintomático leve, que es una mayoría de casos que vamos a tener, el alta epidemiológica va a ser a los 14 días de iniciados los síntomas. Y se puede extender según criterio médico, es decir, si pasan los 14 días y la persona sigue con síntomas, sigue con dificultad de respirar, para respirar, yo no puedo devolverlo al trabajo, no porque vaya a contagiar, porque el periodo de contagiosidad ya pasó, sino porque la persona no va a poder trabajar bien, se va a sentir cansada, sigue estando enferma, entonces no la puedo devolver otra vez al trabajo. Y debe estar, para que regrese, deben haber pasado estos 14 días y debe estar asintomático por 3 días. Es decir, dentro de estos 14 días, 3 días debe haber estado sin síntomas para que regrese. Cuando es sintomático moderado o grave, el alta va a depender del médico tratante, es decir, el médico que lo ha estado viendo en la hospitalización, ¿no? Y de todas maneras, antes que se reincorpore, tiene que ser evaluado por el profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo para ver que se encuentre totalmente recuperado.
¿Qué hacemos en casos no confirmados? Como ya les dije, por ejemplo, el caso sospechoso, el alta epidemiológica se va a dar 14 días de iniciados los síntomas, y en caso de contactos cercanos, contactos directos, que yo no le he realizado la prueba y por lo tanto no he confirmado si tiene o no tiene COVID, el alta se va a dar a los 14 días, pero contando el primer día de contacto. Es decir, si yo soy un trabajador que estuvo en contacto con Juanito, que ha sido confirmado para COVID, y estuvimos trabajando juntos desde lunes, martes, miércoles, yo tengo que hacer el aislamiento por 14 días, contando a partir del día lunes, que es el primer día que tuve contacto con Juanito, ¿sí? Esto es un resumen de todo. Acá pueden ver que las personas que tienen síntomas leves y son asintomáticas son la mayoría de la población, son el 80%, los que tienen síntomas severos el 10%, y los que son críticos, que son los que terminan en UCI, son el 5%. Y es donde se presentan la mayor cantidad de muertes, en los que tienen síntomas críticos. Otra vez, tomando el día cero, ya no como el inicio de síntomas, sino tomando el día cero cuando se inicia el contagio. Más o menos el periodo de incubación dura 14 días, pero en promedio dura 5 días. Entonces acá vemos que estos 5 días de incubación no se van a tener nada de síntomas. Y que a partir del día 5, ya comienza a desarrollarse, ¿cómo se llama? Comienza a formarse el sistema, comienza a responder el sistema inmune. Y con respecto a la contagiosidad, al día 14, la persona ya no es contagiosa, ¿sí? Por eso que es importante tomar este número, el día 14. Por eso es que para casos sospechosos, para casos asintomáticos, para casos de contactos, tomamos en promedio una cuarentena de 14 días. Cuando los síntomas son leves a moderados, es decir, una persona que tiene de repente dificultad respiratoria, pero que no amerita manejo hospitalario, sino es aislada en su casa, tienen 21 días para no contagiar. Pero no son los 21 días, no es que debemos hacer aislamiento de 21 días, porque si ustedes observan bien, el inicio de los síntomas empezó el día 5, entonces, o el día 7, entonces corriendo son 14 días en total de aislamiento, igualmente, siempre son 14 días. Cuando son síntomas severos, ahí sí se alarga la enfermedad. Pueden durar hasta 21 días o 30 días de aislamiento según cómo se presenta la enfermedad, cómo va evolucionando el paciente, y durante todo este tiempo que presente los síntomas va a ser contagioso, es decir, va a ser contagioso entre 21 a 30 días. Entonces, como ven, los casos asintomáticos leves a moderados, con un aislamiento de 14 días es suficiente para evitar los contagios, independientemente de lo que me diga la prueba. Por eso es que ahora la 448 me dice que una vez que una persona sale positivo, no es necesario volver a tomar la prueba, porque una vez que yo formo anticuerpos, estos anticuerpos van a continuar a lo largo del tiempo, y todavía no se sabe cuánto tiempo más continúan los anticuerpos en la sangre. Entonces, si yo tengo una prueba positiva, en una prueba rápida, a los 14 días igual va a ser positiva, porque voy a seguir teniendo los anticuerpos y el virus ya no va a estar.
pero mis anticuerpos van a seguir para protegerme contra futuras infecciones. Entonces, no debemos guiarnos de las pruebas para dar de alta a una persona para reincorporarla al trabajo. Debemos hacer unidad clínica, debemos tomar en cuenta, como ya les dije, los antecedentes, el nivel de exposición de riesgo que tiene, si ha tenido contacto o no, si su enfermedad ha sido leve, moderada o severa. Las pruebas también nos pueden ayudar, pero es un complemento. Y con este cuadro estaría demostrado que con un aislamiento de 14 días, sin pruebas, pueden reincorporarse a trabajar porque ya no van a ser contagiosos. Y esto es tomado de estudios. Tenemos uno, por ejemplo, de The Lancet, que es una revista científica importante, que se publicó en marzo 19 del 2020. Entonces, esto son estudios científicos por los cuales se ha determinado el periodo de contagiosidad en cada caso. Y es muy importante que tomen en cuenta esto también, porque ocurre mucho el estigmatismo de las personas que han tenido COVID-19. Las personas que han tenido COVID y se han recuperado, que sabemos que son la mayoría las que se recuperan, y quieren regresar al trabajo, las otras personas con las que trabajan no quieren compartir con ellos los ambientes de trabajo, aún manteniendo la distancia. Y no tendría ningún sentido porque estas personas ya no son contagiosas luego de haber guardado el aislamiento. Ya no son contagiosas. Entonces, lo que me dice la 448, que es el personal que se reincorpora al trabajo, debe ser evaluado con el fin de determinar su estado de salud previo al reinicio de labores. Es decir, la persona ha estado enferma, pero el médico, el profesional de salud tiene que evaluar que se encuentra recuperado y no tenga mayores síntomas que le impidan trabajar. Y esta evaluación no requiere pruebas de laboratorio para COVID-19. ¿Sí? Lo podemos tener como una herramienta más, pero no define el regreso o no de un trabajador. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar, antes de las preguntas, a la evaluación. Esta evaluación la vamos a hacer a través de este link, que es el Kahoot. Yo les invito a todos a que a través de sus celulares ingresen a esta dirección, kahoot.it, K-A-H-O-O-T.it, y lo digo de preferencia en su celular porque si lo hacen en su computadora no van a poder ver lo que yo les estoy proyectando. Entonces, para los que no conocen, ustedes van a ver en la pantalla que yo les voy a mostrar una pregunta y cada respuesta tiene un color y una figura geométrica diferente. Y en la pantalla que ustedes ven para responder, no van a ver las respuestas, solamente van a ver las figuras geométricas. Entonces, si yo creo de que la respuesta es el timbre, entonces yo voy a responder el cuadrado verde, ¿sí? Entonces vamos a empezar de una vez. Les voy a compartir la otra pantalla. Vamos a iniciar. Me esperan un ratito que está cargando el Kahoot para compartirles la pantalla. Y bueno, les invito a participar sobre todo porque tienen, les vuelvo a recordar, premios. Tenemos el primer puesto que tiene una beca para el siguiente curso y el segundo y tercer puesto que tienen media beca para el siguiente curso también. Un momento que se está tardando un poco en cargar. Listo, le voy a compartir la pantalla.
Ahí está el PIN, es 1213-159, 1213-159. Ok, ya tenemos a 3 jugadores, Alex, Pedro, Carla, Nina, Sandra, Gladys, Jocelyn, Jessica, Lenin, Rodolfo. Esperamos que se unan más jugadores. Aida, David, Ernesto, Vanessa, Jessica, Paola, Walter, sí, el PIN es 1213-159. José, una sugerencia, por favor no rayen la pantalla, y si ven a algún compañero que está rayando la pantalla, no le hagan caso en sus respuestas porque los puede llevar al error, y ya ha sucedido antes, los ha llevado al error. Bueno, empezamos entonces. Empezamos. Primera pregunta. Más de 2 síntomas de infección respiratoria más contacto directo con casos confirmados en los 14 días previos al inicio de síntomas. ¿Qué es? ¿Un caso confirmado, un caso sospechoso, un caso descartado o un caso leve? ¿Tienen un tiempito más para responder? Faltan 2 personas más para responder. Vamos a ver. Muy bien, es un caso sospechoso. No es caso confirmado porque para que sea caso confirmado tenemos que tener una prueba. Si tenemos síntomas y tenemos el antecedente epidemiológico que sea contacto o que sea el vivir o viajar a una zona donde hay bastantes contagios, es caso sospechoso. Ajá, tenemos en primer lugar ahorita a Alex Quispe, en segundo Ernesto y en tercero Lenin. Vamos a ver el siguiente. ¿Cuál de estos es un caso confirmado? Prueba rápida negativa, caso sospechoso con prueba negativa, caso sospechoso con prueba rápida negativa o molecular positiva, contacto asintomático con prueba positiva. ¿Cuál es un caso confirmado? Confirmado, acuérdense que es con prueba.
Muy bien. Contacto asintomático con prueba positiva. Vamos a ver. Carla está en primer lugar, en segundo Lenin y en tercero Rodolfo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes es un puesto de riesgo muy alto de exposición? Personal administrativo, cajera de supermercado, personal de salud que realiza procedimiento en paciente COVID-19, conductor de ambulancia de paciente COVID-19. Muy alto. Muy bien, la gran mayoría ha respondido bien. Personal de salud que realiza procedimiento en paciente COVID. Recuerden que en general los puestos de trabajo alto y muy alto son los de personal de salud. Carla sigue en primer lugar, seguida de Lenin y tercero Rodolfo. El puesto de trabajo en la imagen tiene un nivel de riesgo de exposición COVID-19 de... ¿Cuál es su nivel de riesgo de exposición de esta persona? O de estas personas. Es trabajo en oficina. No tienen contacto con público. Y encima están separados con una luna, como pueden ver. Muy bien, es bajo. Es bajo porque no tienen contacto con público en general, no tienen contacto con casos sospechosos ni confirmados, tienen una distancia mayor de 1 metro, están usando su mascarilla, tienen una barrera física, entonces todo eso indica definitivamente que es un riesgo bajo. Carla sigue en segundo puesto, en primer puesto, en segundo puesto Lenny, en tercero Jessica. Para reinicio de labores, la resolución ministerial 448 exige toma prueba COVID. ¿A qué puestos? ¿A qué puestos nomás es obligatorio tomar la prueba COVID? Podemos tomar a todos los puestos que queramos, pero ¿cuáles son obligatorios? Sí, alto y muy alto riesgo. Entiendo que se hayan confundido porque la normativa anterior también incluía mediano riesgo, pero la 448 lo ha modificado y solo es obligatorio para los puestos de trabajo de alto y muy alto riesgo. Los de mediano y los de bajo dependen de la decisión de las recomendaciones del profesional de la salud. Carla sigue en primer puesto, seguido también de Lenin, y Andrea ahora está en tercer puesto. ¿Cuál de las siguientes personas pertenecen al grupo de riesgo para COVID-19? ¿Cuáles son grupos de riesgo? 70 años hipertenso no controlado, uno que tiene un índice de masa corporal de 30, un niño sano, un varón de 15 años con asma leve. ¿Cuál de ellos es de grupo de riesgo? Muy bien. La gran mayoría respondió bien, 70 años hipertensión no controlada, pues tiene 2 factores de riesgo, ¿no? La edad y la hipertensión no controlada. Carla sigue en primer puesto, nadie la mueve de ahí. Segundo puesto Andrea y tercer puesto Lenny. Vamos con la siguiente pregunta. A todo caso sospechoso en el trabajo, ¿qué debemos aplicar? Prueba rápida a todos los casos, nunca se realizará el seguimiento, identificación de casos, declaración jurada de asunción de responsabilidad. ¿Qué le aplicamos a los casos sospechosos, a los que tienen síntomas? ¿Qué aplicamos?
La respuesta correcta era identificación de contactos. La mayoría respondió prueba rápida a todos sin excepción, pero acuérdense que eso era con la normativa la 239. Ahora con la 448 no es obligatorio aplicarle la prueba a menos que sea de riesgo alto o muy alto riesgo. En casos sospechosos, si yo no le realizo la prueba, lo puedo mantener en aislamiento domiciliario por 14 días, nada más. ¿Sí? No es necesario la prueba. Y de todas maneras, si ustedes lo derivan al centro de salud, como tienen que hacer, el centro de salud probablemente se va a encargar de realizarle la prueba. Carla sigue en primer lugar, segundo lugar Andrea y Jessie tercer lugar. El alta epidemiológica en un asintomático con prueba rápida positiva es a los ¿cuántos días? Alta epidemiológica de un asintomático, pero que me dio positivo. Y acuérdense que la prueba rápida sale positiva luego de varios días de la infección. No me sale al inicio positiva. Es de 7 días. Es de 7 días. Antes aplicábamos los 14 días a todos, pero ahora cuando es prueba rápida es 7 días. Cuando es prueba molecular, 14 días. Acuérdense de que cuando yo tengo una prueba rápida positiva, para que me salga positiva debe haber pasado mínimo una semana ya. Entonces, ya habría recorrido la mitad del aislamiento que se toma. No tendría sentido hacerle 14 días de aislamiento. Sí, con la nueva normativa eso ha quedado muy en claro. Carla sí en primer lugar, segundo Andrea y tercero Jessie. Penúltima pregunta, cuando un caso COVID se reincorpora al trabajo, ¿cuándo reincorporamos al trabajo? En casos leves, 14 días, en casos moderados o severos luego de 14 días de aislamiento, en casos moderados o severos 21 días después del alta, en casos leves de 14 días de aislamiento domiciliario. Muy bien, la mayoría respondió bien. En casos leves, luego de 14 días de aislamiento domiciliario, puede ya reincorporarse a sus labores. Carla, primer lugar, segundo Andrea y Vanessa ahora subido al tercer lugar. Última pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Un contacto directo ocurre al estar a menos de 1 metro por 60 minutos sin medidas de control? Sin medidas de protección. ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Contacto directo es estar a menos de 1 metro sin medidas de protección y por 60 minutos continuos. Entonces tenemos en tercer lugar a Vanessa, en segundo lugar a Andrea Soto, y en primer lugar está, ya sabemos, Carla. Muy bien, felicitaciones para las 3. Por favor, pónganse en contacto a través del chat con CEFOCAP para que les pueda
les pueda hacer valer